De diciembre del video del Papa Francisco, este mecanismo de comunicación tan importante que ha marcado el pontificado también del Papa, la petición de oración por la intención del mes de diciembre. Francisco nos ha pedido y ha dicho que hacen falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad, y pide que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. Fíjense, a propósito de esto que dice el Papa, hoy vamos a poner la mirada sobre una institución muy vinculada efectivamente a la obra de Radio María Argentina, que desde hace varios años trabaja en esto que pide el Papa, ¿no? La inclusión de las personas con discapacidad. Se trata de la Fundación Por Igual Más, que está organizando para el próximo lunes una actividad que busca generar conciencia en torno a esto, la necesidad de incluir a las personas con discapacidad. Estamos en contacto con Ana Argento, que es cofundadora y coordinadora general de la Fundación Por Igual Más. Anita, te saludamos, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Javier, buenos días a toda la audiencia de la querida familia de Radio María TV ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por abrir puertas nuevamente. Al contrario, gracias a vos por abrir puertas y por enseñarnos también y ser un testimonio de esto, de abrir puertas y posibilidades para las personas con discapacidad. Yo te invito, Ana, antes de hablar de todo lo que vienen haciendo ustedes y lo del lunes, a que compartamos este video del Papa con el cual nos invita y nos pone como ejemplo, digamos, lo que ustedes llevan adelante todos los días. Lo vemos, Alejandro, por favor. Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. Ana, esta invitación del Papa la escuchaste vos vocacionalmente mucho antes de que Jorge Bergoglio asumiera como Francisco, ¿no? Como pontífice. Contanos, por favor, un poquito esa historia personal, familiar, que dio lugar a la Fundación Por Igual Más. Bueno, Javier, gracias. La verdad que escuchaba el comienzo cuando decías hace varios años y estamos pronto a cumplir 10 años como fundación el próximo 4 de febrero. Y realmente, ¿no? Estos aniversarios ponen de cara a hacer un recorrido histórico sobre cómo es que nació. La verdad que el llamado en mi corazón fue hace muchos años, en el 2007, cuando yo estaba haciendo una pasantía en el Museo del Colegio Nacional Montserrat. Yo estudiaba comunicación social e hice una pasantía ahí.
y llegaron 2 estudiantes de turismo y preguntaron qué había en materia de accesibilidad en ese museo, ¿no? De turismo accesible. Yo tenía 21 años en ese momento y realmente no tenía cotidianamente una realidad de discapacidad, pero hubo en ese momento cuando hicieron esa pregunta y miré hacia el alrededor y no había nada, ¿no? Un llamado de decir, bueno, no hay nada, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi pobreza para aportar a un cambio en esto, ¿no? Y bueno, y valerme ahí de las herramientas de la facultad para armar un proyecto, la posibilidad también de que el director en ese momento, Aldo Guerra, abrió las puertas y dijo, bueno, sí, lo probemos, ¿no? Y se pensó implementar un cambio en ese museo para hacer braille en las cartelerías, lengua de señas, nos capacitaron a las guías del museo para poder adquirir la lengua de señas y hacer las visitas guiadas. Bueno, ¿no? Y todo un cambio de mentalidad, como dice nuestro querido Papa, en cuanto a esto, ¿no? A mirar al otro y darnos cuenta que en realidad está mucho más cerca de lo que uno cree, ¿no? Desde ese proyecto que empezó en realidad en 2008 y se fue potenciando en 2009 y que empezó en ese museo y se replicó en 16 de la universidad, fue surgiendo en el corazón, ¿no? Esto de, bueno, no puede quedar solamente en esto, ¿no? Y bueno, ir compartiéndolo con amigos, pero sobre todo con mi esposo, con Diego Munio, que bueno, que él iba escuchando, ¿no? Esto del corazón y acompañando un poco el proceso y bueno, y en el año 2014, miren todo lo que pasa, porque bueno, la vida tiene su intensidad. Finalmente dimos el paso de crear la fundación, que fue una señal del Señor, ¿no? Lo podemos decir así, porque en realidad nunca estuvo en mi corazón de decir, bueno, vamos a formar una fundación y a partir de acá, ¿no? Sino que era más una idea relacionada con la comunicación, porque yo ya era comunicadora, con la web, con hacer redes, ¿no? Y la idea primera era hacer un sitio web accesible, una red que conecta gente. Y me acuerdo que una vez tocando puertas, no muchas puertas, porque en este mundo sobre todo de las ONGs es muy a pulmón y mucha insistencia, y en eso Dios me dio el don de la insistencia y no hubo problema. Bueno, una de las puertas que se abrió fue de decir, miren, no vamos a darles un soporte económico para esta web que sueñan, sino todo el soporte técnico para tener una fundación, ¿no? Y yo me quedé en una fundación, no tenía idea, era muy chica, bueno, ¿no? Pero realmente sentir que había muchos signos del Señor para que esto sea posible. Bueno, yo soy del movimiento de la palabra de Dios y preguntarle al Señor en la palabra y consultar, ¿no? Y que la palabra confirme que lo que venía ya Dios lo había visto. Bueno, entonces realmente animarnos junto con Diego y con otros amigos, ¿no? A iniciarlo, que empezamos siendo poquitos y hoy la fundación, ya con sus casi 10 años, somos cerca de 80 personas de distintas partes del país y que así como empezó muy desde lo comunicacional, hoy tenemos ya 5 programas de educación, de empleo, de accesibilidad, de desarrollo comunitario. Entonces, bueno, buscando eso, ¿no? Poder responder a esta llamada del Papa desde hace muchos años, pero bueno, escuchar el video y verlo realmente es seguir confirmando en el corazón que hay una misión, que hay una vocación y que parte también desde poder unir la vocación más honda, ¿no? De la interioridad, de la fe, en poder reconocer, ¿no? A las personas en su valor como personas, más allá de la discapacidad. Siempre decimos, no es mirar la discapacidad primero, sino mirar la persona. Y rescataba mucho esta frase del Papa que decía, mirar la potencialidad de la persona, ¿no? De hecho, en las iglesias, cuánta necesidad tenemos de pensar que la persona con discapacidad puede activamente participar, leyendo las lecturas, llevando las ofrendas, ¿por qué no? También en la parte más de consagración, ¿no? Bueno, cómo abrir y cambiar la mentalidad a esta potencialidad de la persona que nos trae mucho. Y también esto, ¿no? Que no solamente son las barreras físicas, hay tantas barreras actitudinales, comunicacionales, virtuales, ¿no? Que tenemos que todavía poder derribar para este reconocimiento de la persona como parte de la sociedad. Buen día, Ana. Cristian te saluda, ¿cómo estás? Bueno, alegre y Hola, contento Cristian. de poder escucharte y siempre, bueno,
renovar el conocimiento sobre Por Igual Más, este caminito, este desafío que han emprendido para ayudar a cambiar juntos la mentalidad, como invitaba el Papa Francisco, y que no exista ese ellos, sino que descubramos que somos un gran nosotros. Recién hablabas de distintas actividades, emprendimientos que ustedes van llevando adelante. Sin embargo, hoy en la sociedad tenemos avances y retrocesos a nivel cultural. ¿Cuáles crees que son los que están presentes y que todavía algunos los podemos potenciar, algunas situaciones positivas y otras tenemos que trabajar y que son realmente un verdadero desafío? ¿Cuáles crees que son y que están planteados por hoy en la sociedad? Bueno, Cristian, gracias por la pregunta. La verdad que muy interesante poder hacer este análisis porque realmente a nosotros nos gusta mucho reconocer lo que también se hace, ¿no? Si no, siempre nos quedamos como en algo negativo, pero digamos, si uno tuviera que decir lo que sí se está haciendo y que realmente valoramos, justamente a nivel cultural, es notable que cada vez más se tiene en cuenta, ¿no? Esto de, bueno, en las piezas, por ejemplo, en exhibiciones de museos, tener cartelerías en braille, había audioguías ya en muchos museos, ¿no? Se van haciendo varios apoyos y adecuaciones en espacios y eso es muy importante porque habla del reconocimiento de las personas con discapacidad. Y también, digamos, a nivel edilicio se van viendo algunas mejoras, sobre todo en la ciudad de Córdoba, ¿no? Lo que son, bueno, algunas rampas o edificios nuevos ya con normativas que tienen que cumplir en torno a la accesibilidad. Pero, digamos, es real que también es bueno decir que falta mucho, ¿no? Nosotros que en la Fundación, digamos, hay muchas personas con discapacidad dentro de estos casi 80 y trabajamos con todas las discapacidades y es escuchar en lo cotidiano, ¿no? Las necesidades que no son todavía abordadas, ¿no? En lo que es accesibilidad física, si bien se van haciendo adecuaciones, falta mucho todavía. Uno va a las veredas y por ahí, no sé, está la rampa que está perfecta, pero le falta la baranda, ¿no? Y ahí es contemplar la discapacidad en general y en sentido amplio, ¿no? Porque hay personas que se movilizan en silla de ruedas y hay otras que tienen dificultad para movilizarse y que requieren este apoyo de la baranda, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que hacen a contemplar la realidad de cada persona con discapacidad y también sin discapacidad, ¿no? En lo que es materia de educación falta mucho en todos los niveles, ¿no? Y nosotros, sobre todo, que trabajamos con el empoderamiento de la persona con discapacidad para el empleo, es muy bajo el acceso a un nivel universitario, ¿sí? o terciario. ¿Por qué? Por la falta de apoyos, ¿sí? Y también por nosotros trabajamos mucho también el autoconocimiento de la persona y su potencialidad, justamente, en decir, bueno, vos sí podés llegar, ¿no? Las barreras las vamos trabajando. Y bueno, y también después en lo que es en materia de empleo. En Argentina estamos cerca de un 74% de personas con posibilidad de trabajar por la edad que están desempleadas, que están inactivas, y es un porcentaje altísimo, ¿no? Que bueno, un poco el Papa lo decía, ¿no? Tiene que ver con estigmas, tiene que ver con prejuicios, pero tiene que ver también con esto de reconocernos como un todos, como un nosotros, y que la persona, si tiene puertas, va a poder, ¿no? Siempre tenemos una frase que nos gusta de Eduardo Galeano que dice, limitación es no tener oportunidad, ¿no? Y muchas veces no es tanto, ¿no? La limitación por ahí que uno puede observar más externa, ¿no? En una discapacidad, sino que el límite está también en la falta de posibilidad que se abre. Y ahí es donde vamos nosotros intentando hacer aportes. Ana, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Cecilia, un gusto escucharte. Hola, Y conocer un poco de esta fundación, una alegría saber que están allí con esta tarea. Y escuchábamos recién un poquito al Papa que hablaba de la creatividad. Nosotros, desde nuestro lugar, nuestro entorno, desde nuestro lugarcito, ¿cómo podemos colaborar con este tema de la inclusión de la discapacidad? Bueno, Cecilia, realmente qué importante, porque nosotros creemos que realmente es esto, es partir de lo cotidiano, ¿no? Y en decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades tiene cada uno desde sus posibilidades para
abrir posibilidades a otros, ¿no? En mi caso, en 2007 fue, bueno, justo estaba en ese momento en el museo, justo estaba estudiando y pude confluir y se abrieron puertas, ¿no? Y después, cada día en lo cotidiano son decisiones que uno puede tomar. Por ahí, sí, algo que nosotros apuntamos mucho, que a veces parece algo que es más conceptual, pero que realmente lo bajamos a la práctica, es que si pudiéramos hacer este cambio de mentalidad como un cambio de paradigma y comprender que más que incluir, tenemos que reconocer, ¿no? Nosotros hablamos de políticas de reconocimiento, de acciones por el reconocimiento. ¿Por qué? Porque hay distintos paradigmas en la discapacidad, ¿no? Quienes vamos como trabajando y estudiando el tema se van, digamos, estudiando distintos modelos que se llaman, y muchas veces en el día de hoy seguir hablando de inclusión requiere decir que hay personas que están fuera y otras dentro de la sociedad, ¿no? Y que algunos tenemos la potestad de que sean parte. Nosotros preferimos decir, más que incluir, hay que reconocer, porque todos nacemos en una sociedad, no es que nacemos fuera del planeta y alguien nos atrae, ¿no? Entonces, al hablar de reconocimiento, implica que cada uno diga, ¿y yo cómo reconozco al otro? ¿No? ¿Cómo lo veo en este entre social? Más que dentro o fuera, en este entre, en esta convivencia. Y a veces simplemente es este cambio de mirada, a veces es, en lugar de mirar la discapacidad, mirar la persona, en lugar de llamarlo persona con síndrome de Down, llamarlo por el nombre, ¿no? Son cuestiones a veces muy pequeñas, pero que hacen a este reconocimiento. Y después también esto, ¿no? Tejer redes, ¿no? Porque también entendemos que somos personas relacionales y que a veces uno piensa que no tiene la posibilidad de, pero conoce a alguien que sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo comprometerse para poder tejer redes y habilitar posibilidades también? Y también cómo acompañar a las personas con discapacidad a ese autorreconocimiento, ¿no? Nosotros creemos que el empoderamiento no solamente es hacer que se cumplan los derechos, sino que la persona asuma sus responsabilidades, ¿no? Entonces también eso puede ser parte de esta puerta, ¿no? Y ayudarnos entre todos a reconocerse. En este sentido, Ana, el lunes ustedes van a proponer una especie de ejercicio que ojalá sea masivo para esto, ¿no? Para que aprendamos, los que todavía no sabemos o no nos hemos dado cuenta, cómo reconocer a los hermanos y hermanas que tienen una discapacidad. Contanos, por favor, acerca de este evento. Así es, Javier. Bueno, es el domingo. Es el domingo, yo dije el lunes, mira, perdón. Claro, sí, domingo 3 de diciembre. ¿Por qué esta fecha? Porque el 3 de diciembre la ONU declaró que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en esto de la creatividad que llamaba el Papa, nosotros decimos, bueno, ¿cómo lograr hacer un evento que sea masivo, que convoque a personas y que desde lo lúdico, ¿no?, nos permita ir comprendiendo un poco la importancia de reconstruir y de armar entre todos, ¿no?, las frases y acciones concretas de accesibilidad y de reconocimiento. El programa nuestro de accesibilidad se llama Tetris, ¿no? Y este año hemos lanzado una agencia que es de la misma fundación, que es toda de servicios de accesibilidad, que se llama Tetris Lab. Entonces, en relación a esto, al Tetris, vieron que es un juego que es unir piezas y que encajen. Bueno, vamos a tener un Tetris gigante donde la gente va a poder ir y jugar y poner las piezas, y a medida que se vaya armando este Tetris, se va a ir escribiendo una frase muy importante en torno a la accesibilidad, a la empleabilidad, etcétera. A su vez vamos a estar recorriendo el lugar, el Buen Pastor, porque el evento es en el Buen Pastor, de 4 de la tarde a 10 de la noche, o sea que es bien amplia la franja para que puedan elegir cuándo ir. Bueno, vamos a estar ahí recorriendo el lugar, haciendo juegos, preguntas a la gente, entregando premios, y bueno, y motivando mucho a esto de comprometerse con la accesibilidad. Va a haber un spot de fotos en donde las personas se pueden sacar fotos y con frases y bueno, y poder también jugar con eso. Y hasta un arcade conseguimos, que es ese juego antiguo, no sé si lo ubican, que es, bueno, con la palanquita también de Tetris, así que bueno, bien con los juegos y buscando impactar ahí para, bueno, para concientizar. Tenemos el apoyo de músicos que van a tocar, DJs, y como estrellita vamos a presentar oficialmente la canción de Por Igual Más. Muy bueno. Qué lindo. Esto va a ser el domingo en el Paseo del Buen Pastor. ¿A partir de qué hora más Exacto. o menos? A partir de las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Perfecto. Lugar ideal.
Algo con me mucha quedó, gente en Córdoba. Anita, me quedó algo dando vuelta que me parece muy importante que, a ver si lo comprendí bien, ¿no? Vos cuando decías no hablabas tanto de inclusión, sino más que todo de reconocer y pensaba también se me venía esto de despertarnos, quitarnos la venda de los ojos del corazón para poder darnos cuenta que todos formamos parte de un todo y que el Exacto. reconocernos, el identificarnos iguales en la dignidad y en ser persona es lo que nos va a permitir caminar juntos y que no haya esta diferencia entre ellos y nosotros. ¿Comprendí bien? Porque, viste, está muy de moda la Exacto. palabra inclusión, pero me pareció muy interesante tu Sí. mirada. Exactamente, Cristian, le pusiste todas las palabras. Es realmente eso, ¿no? El reconocernos implica eso. Mire, nosotros hacemos siempre un ejercicio cuando queremos contar sobre este cambio de paradigma del reconocimiento, en donde hay una caja, ¿no? Y hay una estrella, y la caja tiene un círculo arriba, y decimos, bueno, ¿cómo entraría esta estrella por este círculo en la caja, ¿no? Y generalmente las personas dicen, bueno, achicar la estrella, cortarle las puntas para que entre por el círculo, ¿no? Y bueno, y depende cómo van resolviendo el ejercicio es en qué paradigma estoy parado, Ah, ¿no? Si la mira. persona tiene que amoldarse a la sociedad, ¿no? Para ser parte, entonces integrarse. Si abrimos la parte de arriba de la caja y entran todos, ¿no? Pero de alguna forma es como una acción de bueno, te hacemos entrar, ¿no? Y el paradigma nuestro del reconocimiento dice, bueno, en realidad no tendría que haber caja, ¿no? O sea, la estrella es y es parte de, ¿no? Y hay una imagen que está la estrella, rombos, círculos, juntos conviviendo, ¿no? Que eso no quita que seamos todos iguales, esa frase para nosotros no va, ¿no? Somos todos únicos, irrepetibles, dignos y singulares e hijos de Dios únicos, ¿no? Pero en esta, digamos, en esta convivencia, estamos todos dignos, ¿no? Y en esa dignidad nos reconocemos. Y Ujú. después se van viendo las particularidades de cada uno para aplicar Claro. políticas de reconocimiento, etcétera, ¿no? Y la atención a todos los derechos que todavía no se reconocen y a todas las acciones que faltan por hacer por parte de cada uno, pero también por parte del Estado, ¿no? Que también allí somos todos. Y como decía el Papa, poner en el centro de nuestras preocupaciones y atenciones a los que más sufren, a los más vulnerables, entre ellos a las personas con discapacidad. Ana, te agradecemos muchísimo por todo tu trabajo, un montón de agradecimientos de nuestros oyentes seguramente están allí, gracias a la Fundación. Vamos a estar, si Dios quiere, el domingo por allí a partir de las 4 de la tarde, dijiste, y 4 hasta hasta las las 10 de 10. la noche. A partir de las 4. En el Sí. Paseo del Buen Pastor, no hace falta inscribirse, nada por el estilo, hay que estar No. allí y aprovechar. Hay que estar y disfrutar y aprovechar. Bueno, un gusto agradecerles un montón. Aprovecho para agradecer mucho al equipo de la Fundación. Realmente esto sería imposible, toda la Fundación, si no fuéramos tantos y tantas manos y corazones. Bueno, y a todas las organizaciones que nos vienen apoyando para que esto sea posible, ¿no? Así que, bueno, muchísimas Seguro. gracias también a ustedes, que es una casa, Radio María, y bueno, que hayan podido esto, ¿no? Difundir el evento. Les agradecemos un montón. Seguramente por allí, Ana, estará alguien que quiere saber alguna forma de contactarse con ustedes para ayudarlos, para ofrecerse. ¿Cómo puede hacer? Bueno, en nuestras redes sociales, en todas las redes, estamos en todas, @porigualmas, en letras, o sea, como se escribe, por igual más, como suena, y si no, el correo contacto @porigualmas.org. Ahí está. Un abrazo grande, Anita. Saludos Cariño, Anita. a la Muchísimas familia. gracias, un abrazo a Chao, todos. chao. Gracias.